Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. ¿Cómo Buenas tardes, doctor Diego, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias, padre. Bueno, me alegra mucho a quienes ya se van conectando para que podamos tener este diálogo con el doctor Diego, psicólogo, quien pues nos ha venido acompañando durante estos miércoles, compartiendo sobre las consecuencias de pues esta pandemia que nos ha hecho estar en casa y que tiene también sus implicaciones, así como hay muchas cosas bonitas de estar compartiendo en familia, compartiendo con los seres con quienes comparte y vive en su casa. También a veces se presentan problemas, dificultades. Y bueno, la gente casi nunca consulta ni habla sobre lo bueno. Doctores que yo llamo, padre, vengo a contarle que estoy feliz, pleno, que mejor dicho me ha ido muy bien, que los muchachos están, pero cerita, están caminando, van por donde es. Sino que al contrario, ¿no? Uno llama, consulta, está, ¿qué hago? Que mire, que aquello, que esto, otro. Bueno, es la condición humana, bien lo sabemos. El ser humano es un cúmulo de experiencias, vivencias muy bonitas que en muchas ocasiones no comunica, no comparte, no reconoce, no valora en el otro, pero en cambio lo que nos afecta, lo que daña la relación, lo que nos daña como seres humanos, lo que afecta en los órdenes de la convivencia, pues eso sí, inmediatamente buscamos quien nos ayude para salir. Esa es la condición humana, así es. Sí, señor. Sí, padre. Como se ha visto, o sea, la gente no solo... hay una frase que recuerdo y que me viene mucho a la cabeza con esto, y es que solo buscamos a Dios cuando estamos mal, y es algo que es correcto. Cuando yo veo que hay algo que me atañe, que me duele tanto, que yo no tengo la capacidad de solucionar, no solo busco a Dios, sino busco al médico, busco al psicólogo, busco al psiquiatra. En cambio, podría ser una costumbre, que es algo que se puede proponer, como no vaya solo cuando necesita, sino también evalúe en momentos que esté bien, para que ese bienestar sea y perdure en el tiempo. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Además, rico compartir cuando vamos bien, para que eso que vivimos y vamos bien, cada vez sea mejor y cada vez más cosas buenas se integren a nuestra vida. Bueno, pues esta tarde hemos venido también para compartir un tema que pues va a desarrollar el doctor Diego, que hace parte de esos procesos en nuestra vida normales y que, bueno, en este tiempo, pero siempre, aún más, desde el paraíso, desde el capítulo 3 del libro del Génesis, ya encontramos esta realidad. Y todo a lo largo de la Biblia, que no es fácil. Miren, a Jesús le hicieron una pregunta como estas: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Porque así lo mandaba la ley de Moisés. El número 7 en la Biblia es plenitud. Casi que lo podemos traducir por ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siempre. ¿Sí? Siempre. El perdón no es tan fácil. Y Jesús habló de otro tema. Puso una parábola y luego termina diciendo: lo mismo hará mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón, perdonar, porque hay gente que le dice a uno: yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, hasta luego, hasta aquí llegamos, me devuelve mis llaves, chao, adiós, que le vaya bonito, chao, ¿sí? Si te veo no te conozco,
Bueno, el tema del perdón no es nada fácil para el ser humano. No, señor. Padre, dentro del perdón tenemos que ver varias cosas y cosas relevantes que es a lo que nos llevan. Lo primero, se nos ha inculcado toda la vida de que no, la persona que hiere es la que pide perdón porque tiene una necesidad de sentirse bien. Entonces es, no, que por favor perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, yo X y Y y un montón de motivos. Y cuando le dice, bueno, lo perdono, lo que hay es un movimiento en el cual el que le dicen lo perdono queda tranquilo. Y el que lo tuvo que perdonar, o el que lo debió perdonar, o el que lo perdonó, es la persona que se queda como con la espina de me la va a hacer otra vez. Entonces tenemos el perdón mal entendido, porque el perdón es un acto de liberación propia. Cuando yo perdono al otro, yo ya no voy a recriminar más esa culpa, no me voy a preocupar más por esa circunstancia, por esa situación. El perdón me hará libre, el perdón me hace libre a mí de una atadura con otra persona, de una atadura, llámelo una palabra, llámelo una acción que hicieron en contravención mía. Y el entenderlo desde ese punto de vista hace que yo no tenga la responsabilidad de una actividad o de una actitud que no tuve o que no hice, por la cual yo me siento mal. Por eso la tarde de hoy venimos a hablar sobre el perdón, pero el perdón entendiéndolo que es una acción que me hace libre, que hace que yo no guarde ciertos resquemores, ni es que yo no olvido, no. El perdón llevado a la ejecución es entregar y liberarse de una culpa que no me corresponde, por la cual yo nunca invertí tiempo, nunca invertí nada, y entender de que si yo perdono a alguien, no lo perdono para que él esté bien, sino lo perdono para yo poder estar bien, para yo poder estar tranquilo. Ahí es a lo que yo quería ir también, es esa función del perdón en familia. Muchas veces no sabemos si herimos un familiar o tenemos problemas con nuestra mamá, no hablamos con ella o con nuestro padre, y es que me hizo, y es que no se me va a olvidar, y es que argumentamos todo ese dolor desde él me hizo y yo por ende no puedo con ese daño inconmensurable. Y el pararme desde el perdón lo que hace es, él ya no va a cambiar la situación, ya no se va a poder devolver el tiempo. El perdón lo que me va a hacer es darme la libertad de no juzgarme y de no permear mi vida o no resaltarla o no llevarla por ese camino negativo de función del otro me hizo, yo hago, o yo tengo que estar atento a que no me haga, sino liberarme de esa presión y generarme la tranquilidad que dan los actos bien hechos. Mire, doctor, yo veo como que el punto de partida, según su merced va hablándonos, ¿por qué hay que pedir perdón? Porque se ha generado una ofensa. Porque alguien se ha sentido violentado, agredido. ¿Sí? Ese es el punto de partida. Yo me siento violentado, agredido, juzgado, bueno, cualquiera sea, porque hay muchos tipos de ofensas. Hay ofensas verbales. Miren, hay ofensas hasta con una mirada. Hay gente que dice, es que fue como me miró. No fue lo que me dijo, sino el tonito en el que me lo dijo. Además es el tono. Sí. Entonces las ofensas en las relaciones humanas, el daño que nos causamos los seres humanos en las relaciones que tenemos siempre con los demás, porque somos seres en relación, genera violencias en el otro, daños que deben ser reparados. Y entonces, para reparar el daño es el perdón. Yo reparo, ¿cierto? Pidiendo perdón, perdonando, depende, ¿sí? Entonces eso es como lo segundo. Entonces, el punto de partida es una ofensa que se hace a alguien, que puede ser física, verbal, psicológica, bueno, de múltiples modos hay eso. Segundo, discúlpeme, padre, antes de que pase ahí, yo quiero hacer una claridad, y es que reafirmando sus palabras de que una mirada, una palabra, una acción, lo quiero resumir en esto, y es, yo puedo estar seguro de lo que yo le digo a alguien, pero jamás puedo estar seguro de lo que el otro escuchó.
Entonces ahí se basa esa dinámica en la que yo estoy seguro de que yo le dije, ese es café, pero el otro no, pero pues yo pienso diferente, y ahí es donde se siente violentado pues, se complejiza la situación entre las personas, padre. Disculpen. Ahora, porque hay personas, porque uno dice, listo, hay hechos de violencia que generan daños, ¿sí?, en el otro. Bueno, el tercer paso entonces es el perdonar. Entonces, el primero, el hecho que se genera. Segundo, afecta la relación de una persona o de unas personas. Y tercero, el modo de restaurar, que es el perdón. Muy bien. ¿Por qué en el primer paso hay personas que son más susceptibles y hay otras que son más fuertes? Es decir, a mí me pueden decir lo que sea y yo me resbala. Y hay otras que no se pueden ni mirar. Hay peladitos, ¿sabes qué dicen? Ay, no, es que es como un huevo picho, no se puede tocar porque, mejor dicho, explota y el olor que deja no es poquito. Sí, señor. Yo lo llevaría a algo que se llama la capacidad de resiliencia que tenemos. La resiliencia es la capacidad que tenemos a recibir daño. Las personas que son menos resilientes son más fáciles de infringirles ese daño con una mirada, con haberles dicho algo como ellos no querían. Esas personas poco resilientes lo que no generan es esa capacidad de hacer daño. Entonces, cualquier cosita que me toca, entonces yo ya salto y el drama y el problema y armo un problema desconmensurado, algo muy grande, y eso es a lo que vamos. Esas personas que se forjan con una mayor resiliencia son más capaces a trabajos bajo presión, a cosas a labores que les exijan más fuerza, que les exijan más capacidad, más habilidades sociales, más representaciones emotivas. Esa serie de cosas van hacia ese punto. Oiga, y el doctor dice esto, mire, pregunto, ¿por qué hay personas que además agarran el daño que le hicieron y de hecho se victimizan más, es decir, lo prolongan, le dan unas trascendencias, lo llevan hasta, ustedes decían, lo alargan? ¿Qué hay, diríamos? ¿Falta de reconocimiento? Sí, ¿O qué? Habrían dos factores, padre. El primero es que los papeles en la vida nos ayudan. Si siempre que me pasa algo negativo yo lo tomo como la víctima, puede que me empiece a funcionar ser la víctima en todos los aspectos de mi vida. Todo el mundo me va a ver como el pobrecito, y entonces usted, y entonces yo, no sé, digamos, me pasa cualquier cosa y es que a mí es el único, y con Bogotá tan grande y a mí es el único que me pasan estas cosas. La forma de ver de la víctima ayuda a muchas cosas, pero también hay otra cosa, que yo no tengo las habilidades sociales y la capacidad emocional para yo sobreponerme al problema. Entonces cualquier cosa que me hace puede que yo me cierre y me duela más que a los demás. Entonces son esos dos factores por los cuales cualquier cosa sencilla se me puede volver un inconveniente muy grande. Bueno, miren ustedes esto que vamos hablando y la profundidad de esto que vamos hablando está en la complejidad del ser humano. Somos distintos, somos diferentes. Además, hay que añadir a eso, doctor, que hay gente que es capaz de pasar la página fácil, que no guarda rencor, que le hacen una ofensa y ya, pasó. Otros quedan, se victimizan. Me llamó mucho la atención, por eso me reí, ¿no? 8 millones en Bogotá, pero solo a mí me pasa esto, ¿no? Es típico de quienes se victimizan. Y entonces pienso en que, claro, hay personas más fuertes a la resiliencia, a la capacidad de integrar el sufrimiento, el dolor, de no victimizarse y de superarlo. ¿Cómo hacer para ayudar a ambas grupos o a todo ese tipo de personas? Aunque yo entiendo que, mire, pasa como en psicología, cada persona, cada caso, hay que hablarlo, porque todos somos distintos, diferentes, y por lo tanto
el proceso que cada uno debe vivir o vive, pues es distinto. Sí, señor, tiene toda la razón. O sea, somos tan distintos como cada persona que hay. O sea, hay tantos mundos como personas que viven en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. Por eso yo diría que hay unas bases fundamentales para yo poder rescatarme de ese punto o poder solventar esas situaciones. La primera es no llevarme las cosas a lo personal, que yo me lleve algo a lo personal, que cualquier persona diga y yo sienta que porque esa persona lo diga me lo está diciendo a mí. El solo llevarme algo a lo personal y hacer lo que pase esa barrera de mi autocriterio hace que empiece a afectarme el argumento de cualquier persona y que yo sienta un daño. Y para que haya dolor, lo primero que tiene que haber es un daño. Entonces, si yo dejo que cualquier argumento que diga otra persona, yo me lo llevo a lo personal, no es que me lo dijo a mí, no, pero es que vamos 50 personas en la iglesia, no me lo dijo a mí, pero es que... Oiga, doctor, pare un segundo, eso me ha pasado, hay gente que, padre, pero me echó pullas en la homilía, y yo realmente cuando estoy hablando, yo no tengo rostros aquí, no, voy a... Tome, chupe Pepita ya que ya sé que está escuchando allá. No, realmente no actúa así. Sin embargo, hay gente que a veces le dice a uno, uy padre, pero ¿qué? Yo no hacía sino esquivar todos los dardos que mandaba para lado y lado. Sí, es eso, padre, porque efectivamente en ese caso se lo lleva a lo personal. Digamos que previamente a que se lo lleve a la persona tiene que haber una serie de situaciones en la cual me sensibilice el tema. Digamos, como decía el padre en la homilía, yo debo haberme sentido puntualmente mal en una circunstancia para yo llegar, que el padre hable y yo sentir que eso va directamente a mí. Tuve que haber tenido una sensibilización previa para sentir que esa palabra que dijeron iba para mí. Y que yo lo deje pasar a ese terreno ya empieza a hacer un daño, como lo decía. Entender, uno es ese de llevarse las cosas a lo personal, y lo segundo es que el papel de la víctima me hace estar bajo la acción de alguien. O sea, que yo sea víctima, siempre en mi papel de victimista siempre habrá alguien que sea el protagonista de mi vida y el que pueda resolverlo todo. Algo muy puntual es que la vida o este espacio de tiempo que tenemos en este punto terrenal debemos aprovecharlo, hacer cosas bien, sentirnos bien, agradables y permanecer dentro de lo que cabe en esa libertad de poder desarrollar nuestras ideas y nuestros pensamientos sin irrumpir al otro. El que hagamos eso hace que aprovechemos el tiempo y hagamos cosas en pro de sentirme bien, de quererme, de respetarme, de hacer las cosas que quiero hacer en el momento que quiero hacer. Esos dos factores hacen que si yo tengo claro para dónde voy, cualquier piedrita pequeña en el camino simplemente va a ser algo que yo disfruto porque yo tengo un objetivo, sé hacia dónde ir y no me lo va a llevar a ese terreno de lo personal, y como el padre decía ahorita, no me va a afectar porque no es algo que me detenga, sino lo voy a entender como una parte pequeña en un proceso de crecimiento. Doctor, una pregunta, nos dicen aquí, hacen una afirmación y yo la traduzco en pregunta. Estamos en el momento de cómo podemos superar todo este tema, o manejar más bien todo este tema del perdón que debemos dar y que debemos recibir, ¿sí? Porque a veces soy yo el que tengo que pedir perdón y en otras ocasiones soy yo el que debo perdonar a alguien que me haya ofendido, como dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, señor. Pero mire que nos dice aquí Gloria Espitia, ella dice que el orgullo existe mucho en los hogares, y yo traduzco, el orgullo tiene que ver en algo para que no perdone o no pida perdón. Sí, padre, sí. Lo que pasa, a ver, entremos a establecer que el orgullo es mi pensamiento cerrado frente a un tema. O
O sea, mi orgullo es, esta botella es de plástico y aquí no entra nada, ni sale nada. Dentro de ese orgullo, como el orgullo es una capa que nos permea, compuesta por el ego es lo que me hace ser yo, lo que me hace preferir siempre mi bienestar ante el de los demás. Como está el orgullo y está esa preferencia por lo que yo pienso y por mi creencia cerrada, cuando yo vea que el otro comete un error, mi propio orgullo me va a decir, no, es que él es el que tiene que venir a mí a pedirme disculpas. Entonces el ego, como esta botella, hace que yo me cierre y me hermetice en un entorno. Como me hermetizo en un entorno, no entiendo que el otro tiene la razón desde su punto de vista, porque el otro no es igual a mí, entonces yo no entiendo que él piensa diferente. Hay que tener eso claro. ¿Qué pasa? Que para entrar y desmontar algo como el orgullo y saber si lo que me pasa a mí es orgullo y no le hablo a esa persona por orgullo y no le escribo o no lo busco, tengo que tener en clara una cosa, es que los seres humanos no son ni todos buenos ni todos malos, generalmente están en la mitad y toman decisiones en función a lo que quieren y a lo que necesitan. El entender eso me va a hacer entender de no, pasó esto, cuál es la función de esta persona, qué es lo que necesita esto. Bueno, entonces en ese camino de lo que necesitaba yo me metí y de pronto cometí un error o de pronto no lo dejé alcanzar lo que él quería. Ahí reparto un poco la culpa. Sé que no sé con un porcentaje, digamos, claro de cuánto cometió él y cuánto cometí yo, pero sí voy a entender que en mis manos estuvo la responsabilidad de hacer eso de una manera equivocada. Entonces es ese repartir las culpas, entender que los seres humanos no son todos buenos ni todos malos, sino que generalmente las personas están en la mitad. Bueno, Dios mío, surgen tantas cosas, tantas. Este tema es de no acabar, tiene muchos elementos. Hemos mirado cómo o dónde está la causa en la vida humana, de los daños que nos hacemos. Hemos hablado de los pasos que tenemos que dar en ese proceso de perdonar, pero miren, doctor, yo a veces pienso que el punto de partida en todo siempre es uno, cada individuo, cada ser humano, y el perdón para consigo mismo. Porque es que perdonar al otro, bueno, el orgullo a veces deja, no deja, hay personas, ya hemos dicho, bueno, es la víctima, el otro, bueno, hemos pasado por muchos escenarios, pero ¿y el perdón a sí mismo? Hay gente que no se admite equivocaciones, errores, como si, no, y cargan. Y a veces, no solo en el orden antropológico, en el orden humano, sino hay veces desde el orden religioso espiritual. Y cargan con unas cargas, perdónenme la redundancia, pesadas en su vida a lo largo de años, con temores, con miedos, ¿sí? Y el perdón a sí mismo, como que no se admiten. El equivocarse, como que no son capaces de reconocerse en humanos débiles, pero además, dije, con el tema religioso, esto sí que es complicado, y cargan con un complejo y una culpa tenaz, que no saben si, como había que comulgar en la mano, y entonces no supo si un día una cosita que tenía aquí blanca era un pedacito de hostia consagrada o un hilo del buzo blanco que tenía. No le paró bolas, después llegó a la casa y pensó y ya se siente que ha hecho el mayor de los sacrilegios. ¿Qué hago, padre? No supe si hice un sacrilegio o no. Y rezan y no, y piden a Dios que Dios quiera que haya sido, era un pedacito de hilo y no. Dios mío, ¿sí? Y no le vale la explicación que yo le dé. Quedan con eso y cargan con unas, como decía el Señor, no lían fardos pesados que lo llevan toda la vida.
Sí, padre, yo explico eso desde un punto y es cargar una maleta llena de piedras. El no perdonarme es cargar una maleta llena de piedras en una montaña. ¿Qué pasa? Que esa carga al principio, cuando empieza, sea lo que sea en el momento que sea, va a ser llevadera, porque al principio cualquier carga es llevadera, pero mantenga esa carga en un momento prolongado del tiempo y esa carga va a comenzar a hacer daño y a hacer daño. Entonces, teniendo esa carga empieza a formarse por yo no entender que yo soy un ser que hoy pienso de una manera, mañana muy seguramente pensaré de otra, en 5 años algo muy distinto, gente que yo reconocí y decía, no, esa persona es súper buena, y en 5 años dice, no, esa persona ya no es recomendable, no la quiero cerca, porque el pensamiento es modular y cambiante, y el tener principios o ser alguien costumbrista en el aspecto de las cosas tienen que ser así, muy normativos, muy inflexibles, llamémoslo así, muy rígidos, es lo que hace que lo que sale de esos argumentos no es una carga, no se vuelve, no, yo no debía haber hecho eso, no, eso no porque a mí me enseñaron, y es entender de que mi pensamiento va cambiando conforme al tiempo, pero que yo tengo esos principios que son un manual de guía para yo navegar, una carta de navegación. Pero que se salga un poquitico de ese aspecto no quiere decir que yo tenga que lacerarme, como decía el padre, de esas cargas tan grandes, y entender de que esas cosas pequeñas son simplemente cambios que va dando a lo largo la vida y que se van entendiendo desde ese punto para no llevar una maleta cargada de piedras en una montaña, que eso es no perdonarse uno mismo. Uno tiene el soliloquio, que es hablar uno con uno mismo. Está comprobado por varios estudios que uno a diario habla el 70% del día con uno mismo y el otro 30% con personas ajenas de uno, según una investigación de la Universidad de Valencia en España. ¿A qué vamos con eso? Si yo, que soy con quien más hablo conmigo mismo, me empiezo desde que me levanto hasta que me acuesto, hable con las personas que hable, pero en esos momentos que estoy yo conmigo mismo, empiezo a decirme, no, es que yo no debía haber hecho eso, no, es que yo sí, imagínese, no, es que parece que yo fuera un niño, y empiezo a darme palo y palo y palo, pues la persona más importante para mí, que soy yo, me estoy diciendo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué tan malo soy que lo único que me puedo dar es palo? A eso con lo que quiero ir es a, en vez de echarse la culpa, de decir, no, es que yo soy lo peor, es que yo soy, no, vea, dígase, me quiero mucho, me respeto y mejor que yo conmigo, no tengo a otro. Y eso son cosas que van apoyándome a quitarme ese dolor, esas cargas, eso que no puedo cambiar, que quiero cambiar. Hablarme a mí mismo hace que yo me perdone, que yo empiece por ese acto de perdón, porque así uno no lo crea, dentro de uno tiene que sentirse bien y por ende tiene que pensarse bien y decirse cosas bien. A eso es a lo que... Bueno, doctor, yo le propongo una cosa, ya se acabó el tiempo, ya pasó, miren, ya incluso nos pasamos unos 2 minuticos, pero miren, propongo, Diego, continuemos la semana entrante este tema. ¿Sí? Perfecto. Creo que hay muchos más elementos, por lo menos, que debemos seguir hablando sobre el perdón. Porque es que hemos hablado en términos generales. No. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué le han consultado en estos tiempos? ¿Cuáles han sido las mayores ofensas que nos hemos causado ahora que estamos encerrados? ¿Sí? Que hacen que el ejercicio de perdonar sea hoy o tenga estas o tales características por la situación en la que estamos viviendo. Perdón, para la próxima semana. Para la próxima semana. Con esa empezamos. Y envíennos sus preguntas. Ustedes saben, aquí nos acaba de escribir una señora, Elena, que desea un diálogo personal con el doctor Diego. Ya saben cómo es. Llaman a Jacqueline, a la secretaria, al teléfono que está en nuestra fanpage. Ahí lo consiguen, piden la cita y él con mucho gusto les atiende. Nada, queda abierta
la sesión con este tema del perdón. Listo, Padre. ¿Vale? A todos, buena tarde. No sé si quiera decirnos una palabrita. No, agradecerles por estar pendientes de este espacio. Este es un espacio hecho y pensado para ustedes con el fin de que salgan de sus dudas, con el fin de que en la intranquilidad que puede y la zozobra que puede causar esta cuarentena y esta pandemia, ustedes tengan un espacio para pensar de una manera diferente. Simplemente estar a su servicio, no solo yo, sino el Padre también. Agradecerles por todo, agradecerle al Padre por invitarme a este espacio y nada. Buena tarde para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.